Vamos a buscar la primera epístola escrita por Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, venimos ahora a escuchar tu voz mediante la predicación de tu palabra. Te suplicamos que tú obres de tal manera que nuestros corazones, con reverencia, atención y fe, oigamos tu palabra. Mira a tu siervo en su debilidad, ven y ministrale a su corazón para que pueda ministrar en el poder de tu gracia a las almas aquí reunidas y a aquellos que escucharán la exposición de tu palabra en esta mañana. Te suplicamos que nos muestres algo más de la gloria, majestad y poder de la gracia de Jesucristo. Esto te lo suplicamos en su nombre, que es sobre todo nombre. Amén. La primera epístola escrita por Pedro comienza identificándole como su autor y la autoridad que él tiene para escribir esta carta a los creyentes con el fin de exhortarles a estar firmes en el Evangelio a pesar de las aflicciones y persecuciones. El autor humano que escribió bajo la inspiración divina, como indiqué, es Pedro. La autoridad para escribir la carta es su llamado. Él es no solo Pedro, aquel que la gracia de Dios transformó, sino que también es apóstol del Señor Jesucristo y como tal él escribe esta carta. Pedro es un personaje importante del Nuevo Testamento. Alguien dijo, los evangelios están llenos de Pedro. Ningún otro discípulo se menciona tan a menudo o tiene tanto que decir como él. Nadie confiesa a Cristo tan audazmente o discute con él tan persistentemente como Pedro. Él es alabado más que sus compañeros. Exceptuando a Judas, él es reprendido con más dureza. Pedro es un revoltijo de contradicciones, a veces confuso y en otras ocasiones con una visión o perspectiva clara, a veces exasperante y en otras ocasiones amable. Sobre todo, Pedro es una figura intensamente humana. De los 12, su personalidad se presenta de forma más vívida, de modo que se distingue de los demás. La persona de Pedro cautiva nuestra atención. Sentimos que conocemos a Pedro, que podemos identificarnos con él tanto en sus puntos fuertes como también en sus debilidades. Esto es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pues Pedro no es representado con tanto detalle simplemente porque estaba destinado a un liderazgo en el futuro, sino porque él también era un ejemplo viviente de lo que significa seguir a Cristo, de lo que significa ser un discípulo de nuestro amado Señor.
Pedro es un prototipo de discípulo. Podemos aprender de sus errores y tratar de imitar sus virtudes. Mi objetivo principal al tratar el perfil biográfico de Pedro no es presentar un cuadro detallado de su vida. Más bien es presentar selectivamente aquellos incidentes y aspectos de su vida que muestran la manera en que Dios lo moldeó y lo preparó para él escribir las epístolas que llevan su nombre. Espero también que esto les permita obtener un entendimiento más profundo del mensaje de Pedro bajo inspiración divina que él escribió a los creyentes en su primera epístola. La semana pasada estudiamos el trasfondo de la vida de Pedro, consideramos los hechos básicos de su vida y su significado. Vimos cómo la providencia que abarca todas las cosas hizo a Pedro lo que él llegó a ser como hombre. La actividad providencial de Dios fue la que permitió que él naciera en Betsaida, una ciudad no lejos de Capernaum. Después se trasladó a Capernaum en el norte de Palestina, donde vivió junto con su esposa, suegra y aún su hermano Andrés, ambos propietarios de la casa en la que residían. Allí Pedro fue expuesto a un ambiente bilingüe y multicultural. Él y su familia fueron judíos que se adherieron estrictamente a las costumbres y normas judías. Pedro ejerció el oficio de pescador con su hermano Andrés. Ellos y los hijos de Zebedeo fueron socios en un negocio de pescadería. Pedro era un hombre, como indiqué, casado. Luego de haber considerado la obra providencial de Dios, llevando a Pedro a ser lo que él llegó a ser como hombre, hoy pasamos a considerar su peregrinaje espiritual. Hoy pasamos a considerar la obra de la gracia transformadora de Dios en la vida de Pedro. Si bien vimos la obra de la providencia de Dios, llevando a este hombre a ser lo que él llegó a ser como hombre, hoy comenzamos a considerar la obra poderosa, salvífica y transformadora de Dios en la vida de este hombre llamado Pedro. Esto nos lleva a analizar lo que otro llamó el peregrinaje espiritual de Pedro, bajo el gobierno, la actividad de la gracia transformadora de Dios. Pero antes de seguir adelante, quiero establecer que en esta serie o sobre esta serie de exposiciones que tendremos a lo largo, tal vez de algunos años, reconocer mi deuda para con hombres como John Brown, Edmund Hibbert, comentarista excelente de las Escrituras, y otros siervos de Dios, especialmente al pastor Albert Martin, mi mentor, por sus exposiciones de esta epístola. Al considerar el peregrinaje espiritual de Pedro, es necesario dar dos palabras de precaución. Dos palabras de precaución. Sígame de cerca, esto va a demandar un esfuerzo mental de parte de ustedes. Al considerar el peregrinaje espiritual de este siervo de Dios, es necesario tener en cuenta dos palabras de precaución. La primera, debemos tener en cuenta que el peregrinaje espiritual de Pedro se llevó a cabo en un tiempo singular de la historia de la redención. Repito,
Debemos tener en cuenta que el peregrinaje espiritual de Pedro se llevó a cabo en un tiempo singular, peculiar de la historia de la redención. En el huerto del Edén, Dios prometió enviar un Mesías para salvar al hombre de su caída y del pecado. Génesis 3:15. Como parte del cumplimiento de esta promesa, Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio universal que destruyó el resto de los hombres. Luego llamó a Abraham y a los patriarcas para formar de ellos una gran nación, la nación judía. El Mesías prometido vendría de esta nación que finalmente se estableció en la tierra que Dios había prometido. Por su desobediencia, Dios llevó a su pueblo a la cautividad. Y después de 70 años de cautiverio, Dios volvió a llevar a su pueblo a la tierra de los pactos y de las promesas. Desde su formación como nación, cautiverio y regreso a la tierra prometida, Dios envió profetas a su pueblo a proclamar su palabra y a revelar su voluntad. Esta revelación mediante sus siervos, los profetas, terminó con el profeta Malaquías. Desde el final del ministerio de ese siervo de Dios pasaron 400 años de silencio. No hubo revelación de parte de Dios hasta que finalmente Él volvió a revelarse mediante Juan el Bautista, a quien se le describe como la voz de que clama en el desierto. Juan dijo: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista introdujo al Mesías prometido, el Señor Jesucristo. Y eso es lo que vemos en los Evangelios y también en Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. El Mesías realizó completamente la obra de salvación que el Padre le había encomendado. Luego de su partida al cielo, el Señor Jesucristo envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió para establecer iglesias mediante la guía de los apóstoles. Durante este tiempo, Dios desmanteló la antigua administración, esa antigua teocracia, como se vio o como se ve en el Antiguo Testamento. Todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto fue desmantelado. Este tiempo marca un periodo de transición en el pueblo de Dios. Se desmontó y desapareció un sistema para establecer otro. Este cambio en algunas cosas fue gradual. Es importante reconocer que en este periodo de transición fue que Pedro vivió. Esto es muy importante. Fue en ese tiempo de transición, cuando un sistema estaba siendo desmantelado y otro colocado en su lugar, que Dios llamó y preparó a este hombre llamado Pedro para servirle como apóstol. Es importante señalar que en ese periodo de transición hay una dinámica o un sistema que no es normativo para el resto de la nueva era que fue introducida con la llegada de Juan el Bautista, Jesús y el Espíritu Santo. Ahora, hay cosas en ese tiempo de transición como principios de carácter transitorio temporal que nosotros no debemos aplicar a nuestras vidas. Como tampoco debemos esperar
las mismas experiencias que algunos de aquellos que vivieron en esa transición tuvieron. Estas observaciones son muy pertinentes cuando hacemos, por ejemplo, la pregunta: ¿cómo llegó Pedro a ser un cristiano o un apóstol? No podemos inferir que cada cosa que sucedió en su vida será necesariamente nuestra experiencia en lo que respecta a la conversión, o que cada norma que gobernaba su vida en ese periodo de transición en que él vivió tiene que gobernar nuestra vida. Por ejemplo, no debemos tomar estrictamente su experiencia de conversión como la experiencia de conversión de todos los que Cristo salva hoy. Hay diferencias en su conversión y la nuestra. Como Donnelly explica, las circunstancias del camino de Pedro hacia la fe son inevitablemente diferentes de las nuestras. Por tanto, no debemos esperar encontrar en su experiencia un modelo exacto para la conversión de almas hoy. Nosotros tenemos un evangelio completo, pero en el momento en que Pedro conoció a Jesús, él no lo tenía. El mensaje completo sobre la vida sin pecado de Jesús, su muerte expiatoria y su resurrección triunfante, pueden explicarse hoy en su totalidad a un incrédulo para que ella o él, por la misericordia de Dios, puedan confiar en Cristo como su Salvador. Ellos ahora pueden oír todo el evangelio de una vez sin tener que esperar a ninguna otra revelación. Esta no fue la experiencia de Pedro. Cuando el Mesías llegó, él se reveló gradualmente. Pedro era uno de los creyentes del Antiguo Testamento que esperaba la llegada del Mesías. Esto significa que antes de que Pedro conociera a Jesús en persona, él ya era un creyente. En ese momento que le conoció, Pedro no sabía que el Mesías tenía que morir. Esto se debe a las influencias de las enseñanzas incorrectas de algunos en aquellos días. Aunque, por un lado, Pedro confiesa a Jesús como el Mesías, Mateo capítulo 16, versículo 16, por otro lado, se opone a que el Mesías muera, capítulo 16 de Mateo, versículos 21 y 22. Su ignorancia y las ideas equivocadas que tenía del Mesías lo llevaron a rechazar y a oponerse a la idea de un Mesías crucificado. He aquí un verdadero creyente que no creía en ese momento que Jesús debía morir. La confesión de Pedro sobre Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios vivo, es una evidencia de que Pedro era un creyente. Sin embargo, más adelante su oposición a la muerte de Cristo en una cruz muestra que no tenía claro o desconocía algunos aspectos del mensaje del Evangelio. Es más, si en ese momento en que Pedro confesó a Jesús y resistió la idea de la muerte del Mesías en una cruz, si en ese momento hubiera muerto Pedro, aún pensando así, hubiese ido al cielo. ¿Cómo puede un hombre salvarse y no estar convencido de una verdad tan fundamental del Evangelio como lo es la crucifixión de Jesús? Esto se debe a que en ese periodo de transición el Evangelio, como nosotros lo conocemos, no podía ser predicado como algo que había sucedido. Los hechos del Evangelio todavía no habían ocurrido en la historia.
Aunque la muerte de Cristo se había profetizado, esto aún no había acontecido. Por tanto, ese hecho del Evangelio no podía predicarse como tal. En cambio, en estos tiempos, cuando el Evangelio nos llega a este lado de aquella transición, nadie puede ser cristiano ni salvarse que rechace la noción de que Cristo murió en la cruz por los pecadores. ¿Ven lo importante que es tener en cuenta este asunto de transición y dónde nos ubicamos para no llegar a interpretaciones o conclusiones falsas o equivocadas? Pablo dijo a los corintios: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual, el evangelio que predicó Pedro, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. ¿Y cuál es esa palabra? Primero a los Corintios, capítulo 15, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo escribió a los Gálatas acerca del Evangelio y les dijo que hay un solo Evangelio, Evangelio que algunos quieren diluir o adulterar o negar. Por tanto, él dijo a los creyentes en Galacia: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Caiga sobre él la maldición divina, sea destruido y perezca en el infierno para siempre. Nadie hoy será salvo si no cree que Cristo fue crucificado por los pecados. Eso es parte integral del Evangelio. Con este ejemplo espero que esté claro que debemos ser cuidadosos cuando usamos la información que tenemos sobre las cosas que sucedieron en un periodo de transición, particularmente en ese periodo de transición en el que Pedro vivió para establecer la doctrina de la conversión. Si no somos cuidadosos, llegaremos a conclusiones incorrectas sobre esta doctrina bíblica. Parte del tiempo en que Pedro vivió, él no tenía la luz que vino cuando se cumplieron las profecías acerca del Mesías. En cambio, nosotros, debido al cumplimiento de estas profecías, tenemos una revelación completa y clara sobre la persona y obra del Señor Jesucristo y sobre todo el mensaje del Evangelio. Basado en esta revelación completa es que tenemos que establecer la doctrina de la conversión, que nosotros hoy tenemos que creer y proclamar. Ahora, esta verdad no niega otra cosa, pero antes de entrar en eso, es lo mismo, hermanos, en cuanto a este asunto de los dones. ¿Soy cesacionista o soy continuista? Pues yo soy cesacionista y lo soy porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por consiguiente, no estoy ambiguo en mi declaración de lo que pienso. Hubieron dones particulares y especiales para quienes, para los apóstoles. Esto atestiguó de la autoridad que fue conferida a ellos particularmente como el fundamento didáctico sobre el cual Cristo edificaría su iglesia. No podemos andar en términos ambiguos cuando hablamos de la verdad. Tenemos que ser claros en lo que somos. Nosotros tenemos una gran revelación
completa revelación, todo lo necesario. Cuando consideramos esa revelación, tenemos que ubicarnos en el tiempo en que fue dada, para que no lleguemos a conclusiones incorrectas. Ahora, otra verdad que no debemos pasar por alto es la siguiente. Lo que yo dije anteriormente no niega que cuando Pedro se convirtió, él, sin saberlo, obtuvo los beneficios de la muerte de Cristo. De la muerte de Cristo, ¿qué ocurriría? Estos beneficios fueron aplicados a Pedro antes, durante y después de su conversión. Recordemos que cualquier persona que ha recibido la salvación, no importa el tiempo en que haya vivido, la recibió en virtud del sacrificio expiatorio de Cristo, pues Él es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la venida de Cristo, los que serían salvos fueron salvos en virtud del sacrificio expiatorio que Cristo mismo realizaría. Después de Él haberlo hecho, este sacrificio es lo que forma la base sobre la cual nosotros los que vivimos en estos tiempos somos salvos. Los de antaño fueron salvos basados en lo que Jesús haría. Los que vivimos en la actualidad somos salvos por lo que Cristo hizo. Recordemos que las circunstancias de Pedro durante su conversión fueron diferentes a nuestras circunstancias. Nosotros no vivimos en ese periodo de transición en que él vivió. Por lo tanto, no debemos tomar todas las experiencias de Pedro y convertirlas en un patrón para nosotros. Por otro lado, hay ciertas cosas permanentes que no cambian a través de las edades. Hay ciertas cosas que no cambian a través de las edades. Por ejemplo, hay similaridades entre la fe de Pedro y nuestra fe. Esto se debe a que Pedro tenía la misma necesidad que nosotros tenemos. Tanto Pedro como nosotros somos pecadores. Tanto él como nosotros tenemos que creer en la revelación que Dios nos da para ser salvos. Pedro, como nosotros, tenemos que ejercer la fe para recibir las bendiciones de la salvación, como el perdón para nuestros pecados. Nosotros, como Pedro, tenemos también que ser capacitados por el mismo Espíritu para poder ejercer la misma fe en el mismo Salvador para ser salvos. Aunque el Salvador en el que uno debe creer para ser salvo ha sido presentado en ciertas formas diferentes, en diferentes tiempos, Él es el mismo Salvador, el mismo Mesías en el que todos deben creer. En este sentido, Pedro es un ejemplo de fe para cada generación. Esto no niega que nosotros tenemos que separar las cosas que son incidentales, ocasionales o transitorias en ese periodo de transición en que Pedro vivió, que no se aplican a nosotros, y separarlas de aquellas cosas que son principios o patrones permanentes. Aunque cuesta aprender estas enseñanzas, y esto exige un mayor esfuerzo mental y espiritual por parte nuestra, es necesario aprenderlas para que nosotros no seamos
como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por mi parte, si he de ser fiel al llamado de Cristo como ministro del Evangelio, yo también tengo que esforzarme por enseñarles todo aspecto de la verdad que Cristo revela en su palabra, y esto incluye enseñar todos los aspectos de la verdad revelada en la palabra de Dios. Y esto requiere de ustedes, no solo del predicador, un gran esfuerzo, pero requiere un esfuerzo del predicador para que él pueda enseñar tal cosa. Y si el pueblo de Dios recibe la palabra haciendo ese esfuerzo mental, espiritual, en dependencia de Dios, enriquecerá su entendimiento de tal manera que podrá conocer mejor y aplicar correctamente la verdad de Dios que se revela en su palabra. La primera palabra de precaución que debemos tener en cuenta cuando consideramos el peregrinaje espiritual de Pedro es que este peregrinaje se llevó a cabo en un tiempo singular de la historia de la redención. La segunda palabra de precaución sobre este asunto es que debemos distinguir entre aquellas cosas en el peregrinaje espiritual que atañen particularmente a Pedro como apóstol, que no se aplica a nosotros como discípulos de Cristo. Repito, debemos distinguir entre aquellas cosas en el peregrinaje espiritual que atañan particularmente a Pedro como apóstol, que no se aplican a nosotros como discípulos de Cristo. Debemos tener en cuenta que el Señor no solo llamó a Pedro a ser su discípulo, sino que también lo llamó y preparó para ser un apóstol. Ya que ninguno de nosotros recibiremos tal llamado, no debemos esperar que el Señor nos trate en todo de la misma forma como Él lo hizo con Pedro. Hay cosas peculiares que Jesús hizo con Pedro que no hará con nosotros. Así que a usted no se le ocurra, si usted tiene una visión o durmió mal o lo que sea, cuando usted esté en una lancha o en un bote, en un barco, pensar que el Señor le está hablando y usted comience a andar del barco para afuera, porque le garantizo que se va a hundir. No podemos tomar la experiencia de aquel hombre en aquel momento, por diferentes razones y propósitos eternos, y decir que porque Pedro le pasó, entonces el pastor Piñero puede seguir andando así, de momento, ¿sabe qué? Me caigo. No, hermanos. Hay cosas peculiares que Jesús hizo con Pedro que no hará con nosotros. Por esta razón, el Señor Jesucristo confirió a Pedro prerrogativas y credenciales singulares y poderes y autoridad especiales como apóstol en su iglesia, que el Señor no va a conferir a ninguno de nosotros ni a otros. La enseñanza de Pedro y el resto de los apóstoles forman el fundamento doctrinal inmutable y completo sobre el cual el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Y como tales, Efesios capítulo 2:20, y como tales, Dios les dio dones peculiares. Dones que, como anteriormente indiqué, atestiguaban de su autoridad como testigos oculares, testigos presentes de la gloria y la gracia que se manifestó en la persona y obra de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Ahora bien, luego de haber considerado estas dos palabras de precaución, consideremos en el tiempo que nos queda algo del peregrinaje
espiritual de Pedro. Esto nos lleva a considerar el encuentro inicial con Jesús. El encuentro inicial que Pedro tuvo con Jesús. Vamos ahora a Juan capítulo 1. Voy a leer los versículos 35 al 42. ¡Qué encuentro maravilloso! Donde la gracia de Dios se mostró y se manifestó a través de Cristo, lo cual influyó y transformó a aquel hombre. Dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo Juan el Bautista, he aquí, he ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, las 4 de la tarde, otros dicen las 10 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo, el ungido. Entonces Andrés lo trajo a Jesús. Observen el encuentro. Jesús mirándolo. Jesús lo está mirando. Toma unos minutos. Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora bien, 2 discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando Juan el Bautista vio a Jesús. Al verlo, dijo, he ahí el Cordero de Dios, de quien anteriormente Juan el Bautista había dicho que quita el pecado del mundo. Versículo 29. Desde ese momento, los 2 discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús. En ese día ellos se quedaron con Jesús donde él se hospedaba. Este encuentro marcó un hito en la vida de estos 2 discípulos de Juan el Bautista que transformó sus vidas para siempre. El impacto de ese encuentro fue tal que hasta la hora de ese encuentro se quedó grabada en la mente de Juan, aquel que más adelante se convirtió en el discípulo amado de Jesús. Algunos estiman que la hora 10:00 se refiere a las 10 de la mañana. De ser así, la reunión con Jesús duró casi todo el día. Y si fue a las 4, pues estuvieron de las 4 que se fueron a acostar bastante tiempo con el Señor Jesucristo. El otro discípulo que se vio con el Señor en aquel momento, el otro discípulo era Andrés. Él con Juan esperaba la llegada del Mesías, aquel que ellos encontraron, aquel que ellos hallaron aquel día. No por coincidencia, sino porque así lo había determinado el decreto de Dios. Los resultados de aquella reunión, conversación y comunión con Cristo fueron tales
que ambos discípulos salieron de allí convencidos de que habían hallado finalmente al Mesías esperado que ellos ansiaban y buscaban. Hermanos, estos dos discípulos fueron a buscar a sus respectivos hermanos para darles las buenas noticias. Hemos hallado al Mesías. El verbo griego hace referencia a una larga búsqueda triunfante. Jesús era el ungido del Señor, la esperanza de Israel, el Salvador, el Libertador, por quien el pueblo había orado y esperado por muchos siglos. Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado, como aquel individuo que dijo: ¡Eureka! Hemos hallado lo que habíamos esperado tanto, por lo que habíamos orado tanto. Aunque Andrés no sabía todas las implicaciones del título Mesías en ese momento, él, después de haber estado con Jesús, estaba convencido de que Jesús era el Mesías. Luego Andrés trajo a su hermano a Jesús. Algo sorprendente y maravilloso sucedió en aquel momento en que el hermano de Andrés, llamado Simón, se encontró delante de la presencia del Mesías. El texto dice que Jesús, mirándolo, versículo 42, es decir, Jesús consideró a Simón detenidamente. Literalmente lo observó, lo examinó. Haciendo uso de su oficio profético, Jesús predijo lo que la gracia transformadora de Dios haría en la vida de Simón. Lo que Jesús vio en ese momento de ese encuentro no fue tanto la apariencia física de Pedro, la energía o la impulsividad de Simón, sino la estabilidad, la firmeza, la fuerza y la valentía espiritual que la gracia de Dios obraría en aquel hombre. Por esta razón Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Esto revela algo de tu humanidad natural. Pero tú, por la gracia de Dios, serás llamado Cefas, que significa roca en arameo, traducido al griego Petros, que significa piedra. Las palabras de Jesús revelaron lo que la gracia de Dios obraría particularmente en Pedro en el futuro. Tales palabras iluminaron el entendimiento de este hombre sobre la persona que le hablaba. Las palabras de Jesús llevaron a Pedro a entender que él no se encontraba ante la presencia de cualquier hombre, sino de aquel que había venido de Dios. Una experiencia grata que yo tuve con el pastor Martin hace muchos años atrás. Los dos estábamos en el aeropuerto, allí en la República Dominicana, esperando. Y es interesante que solamente su personalidad, su forma de ser, llamaba la atención de aquellos que estaban detrás del mostrador, pero en una forma que no hacían conmigo, como si yo no estuviera allí. Y aquel que iba a ayudar al pastor Martin a ir en primera clase era yo. Hay cierta cosa de esa personalidad y de ese hombre, como Dios lo hizo, que llama la atención. Aquí hay algo especial. Pues eso no es nada en comparación a cuando Pedro vio a Jesús. Él sabía que aquel que le hablaba no era
cualquier persona. Las palabras de Jesús revelan mucho de su persona. Rael comenta, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón. Nuestro Señor manifiesta aquí su conocimiento perfecto de todas las personas, de todos los hombres y de todas las cosas. No necesitó que nadie le dijera quién era una persona y qué era. Este conocimiento era considerado por los judíos como un atributo especial del Mesías. El Mesías sería de entendimiento perfecto, tendría un juicio justo que va más allá de las apariencias al juzgar. Isaías 11, versículo 3. Este es un atributo especial de Dios. Él conoce los corazones de los hombres. El conocimiento perfecto de nuestro Señor de todos los corazones era una de las muchas pruebas de su divinidad. Él conocía el carácter de Simón, lo que este hombre era, su inestabilidad, su impulsividad. Pero el Señor también conocía lo que la gracia de Dios haría en él para transformarlo en una roca firme y poderosa. Un instrumento de bien y de edificación para su pueblo. Cuando Simón oyó las palabras de Cristo, él por su conocimiento del Antiguo Testamento conocía que un cambio de nombre no era cualquier cosa. No era simplemente que había ahora recibido un apodo o que ahora tenía que cambiar en el registro civil su nombre. Más bien, ese nombre que Jesús ahora le dio a Simón representaba una revelación divina acerca del propósito de Dios para él o del plan de Dios en relación con él. Esto fue lo que sucedió a Abraham cuando Dios le llamó Abraham. A Jacob Dios le cambió el nombre. De Jacob suplantador o engañador se le llamó Israel, príncipe de Dios. Al hermano de Andrés, Simón, Jesús lo llamó Cefas, roca. Su nombre original, Simón, significa oír, o él ha oído. En lo que respecta a este hombre, era una persona vacilante e inestable en ese momento. Pero la gracia de Dios le convertiría en una persona firme y estable. ¿Qué piensas tú de tu persona? Cuando consideras tu persona a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Cuando el Espíritu toma la palabra y te revela tu debilidad, tu corrupción remanente. Y ahí estás nuevamente cometiendo el mismo pecado que has prometido no hacer de nuevo. Ves tu debilidad, tu deficiencia, tu incapacidad. Pero Dios te llama a servirle, a ser fiel, a vivir en santidad. Mi amigo, no te desesperes, porque aquella gracia que hizo de aquel hombre que era vacilante, inestable, un hombre firme, estable y fuerte, es la misma gracia que Dios da a aquellos que le temen y se refugian en Él, para que hoy les sirvan también. No nos desesperemos. Cuando vemos nuestras debilidades, es el momento para pensar en la gracia poderosa y transformadora, aleluya, de Dios. Las palabras de Jesús llevaron a Simón a pensar que aquel que le había hablado le conocía.
Pues aquí tenemos, hermanos, este hombre, una figura inestable y vacilante, impulsiva. Él iba a ser cambiado por la gracia transformadora de Dios en un hombre estable, firme, fuerte en Cristo. Esa gracia obró en él de esa manera. Y se acuerdan de aquel hombre que se llenó de pánico y de temor ante una mujer y que negó al Señor Jesucristo delante de aquellos que le preguntaron y le cuestionaron si habían estado con él. Ese hombre fue un hombre diferente después del día de Pentecostés. La gracia de Dios obró en él de tal manera que él dio testimonio de Cristo, confesándole delante de los hombres y de los líderes que podían quitarle la vida. ¿A qué se debe todo esto? A la gracia de Dios, que comenzó a obrar en él desde el momento en que él vino a conocer a Cristo. En el sentido del Mesías y la revelación que tenía, antes de conocer todo lo demás que Cristo reveló de su persona. Esa gracia tomó este hombre, comenzó a trabajar en este hombre, y Jesús dice que continuaría para hacerle un hombre poderoso en Cristo, una roca inmovible. Es la gracia de nuestro bendito Señor y Salvador. Esta gracia lo preparó para escribir aquellas cartas mediante las cuales Dios ha obrado firmeza, valor, estabilidad en los corazones de su pueblo. Lean la epístola de Pedro. ¿Usted tiene problema porque está sufriendo? Lea esa epístola y en oración saldrá de allí otra persona. La gracia de Dios le llevó a ser una roca para que él pudiera ministrar a esas piedras vivas en ese templo espiritual llamado la iglesia. La maravilla de la gracia salvadora de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esa gracia que obró en aquel hombre es la que sigue hoy manifestándose en la vida de aquellos que Cristo llama a la salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, esa gracia no es inactiva, es poderosa. Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. He ahí la gracia poderosa y transformadora y salvadora y santificadora de Dios. Es una gracia que logra el propósito divino en el corazón de aquellos que Dios salva. Pues escrito está: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Queridos hermanos, el propósito de Dios en Cristo para cada uno de nosotros, como lo fue para Pedro, y en eso estamos todos en el mismo bote, es llevarnos a reflejar la imagen santa del Señor Jesucristo. Y nadie detendrá esa gracia de lograr ese propósito. Entonces no llames a cualquiera cristiano que se diga que es cristiano simplemente por decirlo, cuando la manera en que vive no se ve
la gracia poderosa y transformadora de Dios en esa vida, llevándole ¿a qué? A negar la impiedad y los deseos mundanos para que vivan en este mundo. ¿Cómo? Como viven los mundanos, brincando y saltando. Es triste, hermanos, ver jóvenes reunidos en una iglesia saltando y brincando al son de su música. Y me pregunto yo si realmente ellos conocen algo de la gracia transformadora de Dios por medio del Evangelio. Nos lleva a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, a tratar con nuestros pecados, a confesar nuestros pecados, a dar muerte a nuestros pecados, a vivir para la gloria de Dios. Oh amigo, y esa gracia que se manifestó en la vida de Pedro, esa gracia que se ha manifestado en nuestras vidas para traer salvación, es la gracia que trae salvación para ti, para ti. Te presenta el Evangelio en la persona y obra de Cristo y te dice que en Él es el único que hay esperanza para tratar con tu problema más serio, tu pecado, tu incredulidad, tu orgullo y arrogancia. Esa gracia trae verdadera salvación. Y esa gracia es tuya en Cristo. Cree en Cristo, mi amigo, y serás salvo. ¿Cómo trabaja esa gracia? Nosotros desconocemos. Pero esa gracia obra y su producto es evidente. Dios dijo, sélalos y fuélalos. Cuando Dios manifiesta su gracia, se ven vidas transformadas por el poder de Cristo y de esa gracia. Oh, que el Señor nos ayude en nuestros días. Mi amigo, ve y encuentra y busca a Cristo. Cristo no se halla por una manifestación o visión o sueño. A Cristo hoy se encuentra en las Escrituras, donde Él se da a conocer para que al tú conocerlo te des cuenta, ese no es cualquier ser, no es cualquier persona, es el Hijo de Dios eterno, que vino al mundo a salvar a pecadores. Para ti hay esperanza. Cree en Cristo y serás salvo. Amén. Oremos. Oh Padre, buscamos la bendición y la manifestación de tu gracia en esta hora, en nuestras vidas. Te damos gracias por tus promesas y porque lo que tú has comenzado en nosotros, tú lo perfeccionarás. Oh, que esa gracia continúe obrando en nosotros, dándonos mayor poder para que nosotros vivamos para tu gloria. Gracias porque ese favor inmerecido, ese poder, ese amor se manifestó en la persona de Pedro para darnos una epístola que ha traído tanta estabilidad, conocimiento, firmeza y valentía para mantenernos firmes en el Evangelio. Oh Padre, te pedimos que tú honres tu palabra, lo que es tu palabra en esta mañana en Cristo. Amén.